Saludos país, saludos mundo. Aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Temas que son esenciales son abordados por nosotros, por todo el equipo, de manera directa. Temas como la corrupción, el tema de la impunidad. Pero bien, ese es el día a día nuestro, no solo en República Dominicana, también en una buena parte de América Latina. Parecen males de la humanidad y no de una sociedad en particular. Para hoy tenemos invitado a un académico colombiano, un distinguidísimo amigo, el hermano Efraín Vivero, con quien vamos a conversar de temas similares a lo nuestro, pero con la vista puesta en Colombia y desde Colombia. Efraín, saludo. A unos meses que no estaba con nosotros por acá. Gracias, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Un abrazo fraternal desde este Colombia martirizado por tantas dificultades. Muchas gracias, Efraín. Le estoy robando un poquito de tiempo porque en breve usted tiene clase como académico, ¿no? Entonces quisiéramos aprovechar los minutos. Efraín, en el caso nuestro, todos los días salen temas de corrupción. Hoy hacía un comentario bien tempranito para otro programa con el que colaboramos en mi pueblo, en la frontera, Dajabón. A cada rato hay un escándalo. 100 millones por aquí, 300 millones por allá, que se van en la corrupción. Tantos expedientes judiciales que no llegan a ningún lado, donde se han llevado 5.000 millones de pesos, 7.000 millones, 40.000 millones. Se dicen todos los montos del mundo y tienen 3 años y al final aquellos procesos terminan en la nada. Y entonces, como no hay un régimen de consecuencia real, reina la impunidad y entonces los hechos de corrupción se multiplican. Hemos visto temas iguales o parecidos en Colombia. Por suerte que Petro un poco, digamos que mandó a parar, pero el castigo a hechos recientes, a hechos pasados, pero recientes en materia de corrupción. ¿Cómo olfatea Efraín el combate a la corrupción hoy en Colombia y cómo funciona el sistema judicial imperante frente a los hechos de corrupción? Adelante, Efraín. Gracias, muy amable. A ver, yo pienso que nuestro gobierno, liderado por Gustavo Petro Rego, tiene toda una intención de combatir la corrupción, pero necesitamos ahondar en el cómo hacer ese combate a la corrupción para poder entregar resultados ciertos. Esos resultados los entiendo más que todo en cómo prevenir nuevos desastres en materia de corrupción, porque el castigo a los corruptos está bien que se dé, pero es necesario que los pueblos puedan disfrutar de su heredad, de sus bienes, antes de que caigan en manos de los corruptos. Entonces la labor, para mi entender, ante todo debe ser preventiva. El pasado es importante denunciarlo, pero necesitamos es mirar a futuro. Tenemos problemas muy serios en materia de corrupción. La pérdida de combustible a boca de pozo es un tema gravísimo en Colombia. Los oleoductos llenos de válvulas para extraer en carrotanques en zonas donde se arrima el carrotanque es porque hay vías apropiadas. Entonces la pregunta es, si circula el que roba con un carrotanque, ¿por qué no circula la autoridad que debe impedirlo? ¿Cómo es que a boca de pozo no se controla el número de barriles que se extraen de nuestro subsuelo? Ahora bien, nos han metido, como dice Germán Castro Caicedo en su libro Nuestra Guerra Ajena,
en una guerra contra el narcotráfico que no es de nosotros. Y ahí se gasta una cantidad de dineros en fuerza pública ocupada en interceptar alijos de droga. Pero el narcotráfico sale por kilos y el contrabando entra por toneladas. Y ese contrabando que entra por toneladas resulta que nos genera desempleo porque nos quiebra pequeñas y medianas empresas de confecciones y textiles, mientras que la fuerza pública está ocupada en interceptar lanchas, en ocuparse en el aeropuerto, en el puerto. Entonces tenemos que priorizar. Para nosotros lo prioritario es el combate al contrabando y no el combate al narcotráfico. Que lo combatan los Estados Unidos en sus fronteras, que tienen una fuerza pública y unos sistemas tecnológicos para interceptar en su propia frontera la llegada de droga. ¿Por qué nos cargan a nosotros ese costo? Yo no es una defensa del narcotráfico, es decir, ¿quién tiene que llevar adelante la carga mayor en la lucha contra ese tráfico? Y porque definitivamente, si no hay legalización, el narcotráfico va a seguir azotando el mundo entero. Porque es una guerra imposible de ganar. Así las cosas, la lucha contra la corrupción en Colombia ha tomado dimensiones nuevas. Lamentablemente, un funcionario del gobierno de Petro pisó el terreno de la corrupción y nos ha generado una situación bastante dramática en materia de imagen negativa. Y se trata del robo en la Unidad Nacional de Previsión del Riesgo y todo ese escándalo de los tanques que estaban, carrotanques y dineros dedicados a las emergencias graves en el departamento de La Guajira. Yo quiero decir, y ahí corrijo a nuestro presidente, no es cierto que la corrupción sea igual de la derecha y de la izquierda. Eso para mí no es real. Quien es de izquierda tiene preceptos éticos que lo colocan al margen de actividades de corrupción, de ilegalidades. La derecha se ha amparado para ser más ricos en la ilegalidad. Porque es que la ilegalidad se vuelve un colchón, un refugio para las dificultades económicas. Todas las ilegalidades fortalecen la cuota de ganancia. ¿De quiénes? De los grandes dueños de capitales, pues. Son las ilegalidades en tráfico de drogas, de armas, de patentes técnicas, un gran recurso, una especie de salvataje en los momentos de crisis económica. Por eso tenemos una DEA pro-narcótico y no antinarcóticos. Y eso está demostrado en el caso de México, donde se hizo público los acuerdos entre la DEA y el Chapo Guzmán, por citar ese solo ejemplo. Y en el caso de Colombia, como para combatir al cartel de Medellín, la DEA se pone de acuerdo con el cartel de Cali. Entonces no es real, como en el caso de Oliver North, en Nicaragua, para combatir a los sandinistas triunfantes, se apoyaron en recursos provenientes del tráfico de estupefacientes. Entonces, ese mito de que el combate al narcotráfico es la salvación de la humanidad es mentira, porque aquí no hay banqueros norteamericanos presos por lavado de dólares, y allá es que está la fuente principal de recoger los recursos que salen de la compraventa de droga en las calles de las principales ciudades. Pero bueno, entonces aquí dejo un planteamiento político y económico. Las actividades ilegales en economía son un refugio del capital más poderoso y son una especie de salvataje en los momentos de crisis. Porque esos dineros lavados se prestan a los grandes capitalistas
sin necesidad de firma de documentos, a veces sin intereses. Nosotros en Colombia tenemos un drama, por ejemplo, en el sector transporte, porque el lavado de dinero allí ha envilecido el valor de los fletes. ¿Quiénes se benefician de eso? Entonces, llamo la reflexión política e intelectual acerca de falso el planteamiento de que la corrupción no tiene ideología, que cualquiera puede ser corrupto independiente de que sea de izquierda o de derecha. Pues no, corrijo a Gustavo Petro cuando hizo referencia equivocadísima en relación con esto de la corrupción. Yo dejaría allí en este momento para tu pregunta. Muchas gracias, hermano. Bueno, saludamos a Fior López, que está por ahí conectada con nosotros desde Madison, Kentucky, Estados Unidos, el profesor Aristóteles Poncerrate, el colega Fausto Bello Uribe, don Jacinto Sención, por ahí está Charboy con dificultad para seguirnos, un apagón eléctrico, cosa normal en nuestra América Latina. En mi criterio, y esto no lo abono para la discusión, simplemente lo aporto, el capitalismo no tiene ética. El viejito sabio Carlos Marx siempre anotó: el capital chorrea sangre y lodo por doquier. No hay ética, hay intereses, hay ganancia. La droga y su tráfico y su comercialización va a estar ahí mientras le dé beneficio a los capitalistas. Y ellos no van a enfrentarlo, harán bulto, harán aparatajes, no más. A Estados Unidos entra lo que ellos permiten que entre, circula lo que ellos permiten que circule. Yo aquí siempre he dicho, en el tema de la gente que se va en yola hacia Puerto Rico, buscando el sueño americano, que el Estado Dominicano no tiene que perseguir a nadie que esté en alta mar. El que se quiera ir, que se vaya. Ahora, el que no quiera que entre a su frontera, que impida la entrada, que lo recoja a Puerto Rico y lo despachen para atrás. Porque como quiera se van a ir a seguir yendo. El Estado no anda para regular al que se va. El Estado Nacional debe regular al que entra, porque es la seguridad interna de esa nación. Pero bien, dejamos ese tema anotado ahí. Efraín, el tema de la reforma y la discusión de las mismas hoy en Colombia. Hay tensiones sociales y políticas. La derecha y la izquierda están enfrentadas en esa materia, pero además la izquierda tiene un grave problema, que siempre hay contradicciones en ella que le dificultan el accionar desde el gobierno. Sin embargo, la derecha, cuando se ve de alguna manera atacada o afectada en su privilegio porque hay un gobierno distinto, entonces la derecha se pone de acuerdo para enfrentar aquel esfuerzo mínimo de izquierda desde el poder. ¿Cómo marchan hoy las discusiones en el tema de la reforma? Y a propósito, hubo un encuentro nacional, creo que en la universidad, en la parte frontal de la Universidad Nacional en Bogotá. No preciso el lugar, pero creo que fue ahí. Incluso Petro asistió. ¿Cómo anda ese momento? ¿Cómo está el momento político hoy en Colombia en esta discusión? Sí, estuvimos el día 14, sábado, y domingo 15 en la concha acústica de la Universidad Nacional, que es el principal centro educativo superior de Colombia. Se habla de que puede haber una participación de alrededor de 5.000 líderes y lideresas de todo el país. En esa asamblea llegaron gentes de todos los rincones de Colombia y de todos los sectores económicos y sociales. Estuvo el alto gobierno representado por el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López Maya, y también intervino nuestro presidente en las horas de la tarde, en un discurso de hora y piquito, donde hizo referencia a varios asuntos, entre ellos algo que se destacó mucho, y es el tema de lo que él nos plantea, del peligro del golpe de Estado y de un peligro de que le quieren asesinar. Yo llamo la atención sobre este par de asuntos
porque resulta que el problema principal de la política, el problema esencial de la política, es el problema del poder. Y el gobierno es una expresión del poder. El poder completo no es el gobierno. El poder completo está en el control de la economía. Entonces, si hay un gobierno que logró un mandato popular limpio, con cerca de 700,000 votos por encima del oponente, es un gobierno que no puede tratársele como si fuera medio legítimo y hacer balances del resultado electoral de Gustavo Petro como si se tratara de una encuesta, porque ya han llegado a decir que uno es empate técnico con el finado Rodolfo Hernández, que por cierto murió condenado por corrupción, aunque se presentó como candidato a Dalí de la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué pasó allí? Que ganamos y en vez de mantener un avance como se hizo en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, hacia una Asamblea Nacional Constituyente, nos volvieron a marzo del 22 a una correlación de fuerzas parlamentaria que nos da una situación desventajosa. Por coger solo el caso del Senado, solo tenemos 20 votos de los 108, creo, bancas que tiene el Senado. Entonces, con esa votación, el pacto histórico del cual hago parte no tiene forma de lograr votar una propuesta. Depende de la votación de los partidos tradicionales en sus distintas manifestaciones y de algunos aliados como el Partido Verde, que a veces por su división interna vota una franja con el pacto y otra franja vota con la derecha histórica oligárquica. Entonces esa realidad de fuerzas en el Congreso hace que los proyectos de reforma tengan todos los tropiezos y vicisitudes. Solo se ha logrado aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que fue mutilado en cosas muy importantes, como por ejemplo el papel y liderazgo de nuestra empresa colombiana de petróleos en materia de la transición energética, lo cual deja abierto ese liderazgo para las empresas privadas nacionales y multinacionales que están asaltando todo lo de energías limpias, la eólica, el uso de la energía solar, y están avanzando ahí para seguir disfrutando pues de ese bien, que es un recurso natural que debe disfrutar todos los colombianos. Entonces las reformas están hoy atravesadas por la dificultad insalvable de una mayoría parlamentaria contra el cambio. También están atravesadas, siendo un país muy presidencialista en su constitución, por la dificultad institucional donde las cortes, todo lo que saca Petro lo tumban. Me refiero Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, me refiero Consejo Nacional Electoral, que ahora está en un plan de declarar una campaña ilegal por violación de topes. Me refiero a que también hay una procuraduría ensañada en golpear funcionarios, nos ha destituido senadores, igual que el Consejo de Estado, nos ha castigado de una manera inclemente. Pero acaba hoy precisamente de anunciarse cómo la exministra Budinén, que se robó muchos miles de millones de pesos de dineros que iban para servir a las escuelas, a los colegios de los sectores marginales con el tema del internet, y acaba de la Procuraduría dejarla libre de todo cargo. Entonces, esa es una cosa espantosa en materia de amparo a la corrupción desde un ente como la Procuraduría, que tiene a su cargo, entre otros, el control disciplinario de los funcionarios públicos.
Entonces las reformas están atascadas por esa razón, porque hay una institucionalidad que maneja la justicia y no actúa en justicia, porque las reelecciones de Uribe, la reelección de Santos, permitieron que se pervirtiera por el sistema de ternas presentadas desde presidencia el nombramiento de magistrados. Entonces se fue llenando cada corte de agentes políticos llamados magistrados. Entonces hoy tenemos jueces cargados hacia el uribismo, cargados hacia el santismo, y no jueces realmente ejercicio de la justicia. Por eso es la realidad. Entonces todo lo que hace Petro pasa a la Corte Constitucional y lo tumban. Eso nosotros es política. Claro. Entonces se pasa esas decisiones típicamente políticas. Entonces ahí no necesitan dar golpe de Estado. De hecho, la Constitución tiene la férula que hace que ellos puedan actuar así. Mire cuánto pasó para que la Corte Suprema de Justicia eligiera a la fiscal que hoy ejerce, y prolongaron de manera ilegal a quien reemplazó el anterior fiscal, que era un uribista, quien es un uribista que dedicó la fiscalía a hacerle confrontación al gobierno de Petro. Entonces estamos rodeados de una institucionalidad que no sirve para el cambio. La Constitución del 91 ha sido modificada más de 50 veces en sentido regresivo y le han castrado el aspecto progresivo que tenía en materia política, porque en materia económica le han afianzado el filo neoliberal, que es el que ha pervertido por completo cosas fundamentales como es la Carta de Derechos, porque al no fluir recursos económicos quedamos con derecho a todo, pero derecho a nada, porque no hay plata para la salud suficiente, no hay dinero para la educación suficiente, no hay recursos para la vivienda, y el empleo es un desastre por los contratos basuras de 3 meses, de 6 meses, la informalidad. Dejo por ahí. Ok, gracias, Efraín. El tiempo nos vence por el tiempo suyo, no por el nuestro. De nuestra parte hay mucho tiempo para conversar, pero de su compromiso académico entonces se desprende que hay poco espacio para continuar. Saludo a Eric Junior Duperón, un hermano haitiano que está en sintonía con nosotros, a la ingeniera agrónoma María Salomé Peña desde el este del país, en sintonía. Crimo Santiler, un abogado formado aquí en República Dominicana, pero es un hermano haitiano, está ahí en sintonía. El maestro Aristóteles Poncerrate se hace una pregunta. Maestro Efraín, la derecha ha utilizado la judicialización de los gobiernos de izquierda, endilgándoles la falencia que ellos dejaron en el Estado. ¿Cómo revertir esa tendencia desde los gobiernos progresistas? Dejo allá a un lado la pregunta. Lo otro es, nos quedan, maestro, 7 minutos. De parte nuestra, todo el tiempo que usted quiera. Usted que tiene compromiso. Lo del pacto histórico tendrá continuidad sin Petro. ¿Qué se mira en el ambiente político de Colombia? La posibilidad de la continuidad del pacto histórico sin Petro candidato. Eso por un lado. Por el otro, esa relación o esa participación de Petro junto a Lula frente a Maduro, porque así es que se ve cuando Petro sabe que los que quieren darle el golpe a él o el magnicidio son los mismos que tienen a Maduro cercado, o a Venezuela, porque no se trata de Maduro. Hay quienes dicen, maestro, que no hay izquierda ni derecha. Hay gente mala y gente súper mala. Lo estoy arropando con muchas cosas, pero lo que quiero es provocarlo, a ver si se queda un poquito más de tiempo en la conversación. Adelante, responda lo que usted pueda, maestro.
Bueno, ya me hice seña ahí a un profesor para que me haga un poquito de quite, unos 15 minutos y llegar a clase a las 7:15. Entonces les voy a responder en orden. Primero, yo creo que necesitamos institucionalidades nuevas, constituciones nuevas, que surjan de procesos constituyentes que correspondan a los vientos de cambio que vive Colombia y América Latina. Las viejas constituciones, como en el caso nuestro, la del 91, no son instrumentos para el cambio. Entonces está bien que Petro haya levantado la consigna de hacer jugar el proceso, el poder constituyente del pueblo. Esa categoría jurídico-política también podemos empezarla a jugar ya en Colombia con procesos de iniciativa popular legislativa para romper, como lo hizo el magisterio, la resistencia de la mayoría parlamentaria. Nuestro magisterio, mis colegas, hicieron un paro nacional que obligó a la mayoría parlamentaria de derecha oligárquica a hundir un esperpéntico proyecto de reforma estatutaria de la educación. O sea, desde afuera, el pueblo movilizado puede lograr resultados al interior del Congreso. En el paro de abril 28 del 21, que duró casi 45 días, el Congreso tuvo que hundir la reforma tributaria, odiada reforma tributaria que fue el detonante del paro cuando el gobierno Duque. Los maestros, los estudiantes de la MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en el 11 de noviembre del 2011, lograron hundir un proyecto de ley que presentó Santos para afianzar la privatización de la educación en un portentoso movimiento estudiantil, y desde afuera obligaron al Congreso a hundir esa ley. Entonces sí tenemos experiencias concretas de logros, de acciones populares legislativas, de acciones extraparlamentarias que doblegan a las mayorías parlamentarias de la oligarquía. Entonces tenemos en Colombia un problema, y es que hay un proceso hacia el fascismo que viene de larga data, que es el que ha hecho que los progresos del 91 se hayan hundido en 50 y pico de reformas. Ese proceso hacia el fascismo es un pisoteo de los principios del derecho positivo, de la negación de la justicia y del derecho de los pueblos al desarrollo, a la vida digna. Entonces, nosotros afortunadamente no tenemos reelección. Digo afortunadamente. Mire usted, a nosotros no nos resuelve el problema si Petro fuera reelegido. El problema no lo resuelve si somos capaces de organizar un proyecto político que trascienda lo electoral. El pacto histórico del cual soy parte, ese ha sido y ha estado en este momento nomás como un proyecto electoral. Primero con el manifiesto 5586 de febrero del 2011, oiga, que nos permitió hacer la campaña parlamentaria, y luego la candidatura a Petro presidente bajo la marca Pacto Histórico. Pero no hemos logrado que el Pacto Histórico sea una organización política seria con un programa definido. Y tenemos una bancada parlamentaria que no responde a ningún lineamiento político ideológico completo. Entonces, así, para mí, en teoría política, no es correcto hablar de que tenemos un proceso. No hay proceso, porque los procesos tienen la obligación de decir por dónde va para llegar a dónde. Es decir, los procesos son con objetivo. Y hoy no tenemos un objetivo político definido en el pacto histórico, porque solo nos propusimos elegir un presidente y hasta ahí.
Ahora, recientemente acaba de definirse cosa en esa dirección. Y se está hablando de frente político o partido único. El presidente Petro es partidario del partido único. Yo soy partidario de un frente político de masas. Y tenemos un agrupamiento de fuerzas que están en pacto histórico como la mía, el movimiento por la Constituyente Popular, se llama Unitarios, que está planteando trabajar por un frente y no por un partido único. ¿Por qué, amigos dominicanos? Porque si yo llamo a un frente, llamo al pueblo. Pero si llamo a un partido, llamo a un grupo de gente, a un puñado de personas. Nosotros necesitamos agrupar millones de personas. Polo democrático alternativo con la candidatura presidencial del maestro Carlos Gaviria Díaz. Y logramos superar al Partido Liberal. Con esa misma fuerza elegimos alcalde de Bogotá por una votación increíble. Y entonces sí tenemos experiencia de que la izquierda puede cohesionarse en un frente y atraer. Pero tenemos hoy unos aliados incómodos, y es que se nos han colado dentro del pacto histórico figuras del santismo. Y esas figuras del santismo tienen una preeminencia en cargos de ministerios. Y eso lo debemos decir al mundo entero. Maestro, debemos hacer una breve pausa y retornamos con un nuevo enlace para darle continuidad a los temas que están pendientes. Vale, con mucho gusto. Bien, pausamos. Poncerrate, de regreso usted se incorpora con nosotros. Pausamos. Pausamos.